En Noticias Telemedellín, hablemos de... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos como cada jueves a un nuevo capítulo de Hablemos de. Como siempre, un tema de importancia para toda la ciudadanía. Hoy un muy importante tema de elecciones. Vamos a hablar de las fake news y la desinformación que hay justamente por estos días en varios medios de comunicación, en redes sociales. A esta hora quiero saludar a mis compañeros de estudio, Juan Guillermo San Martín, y también está por aquí Nicolás Arismendi. A los dos muy buenas noches, Nico. Hola Susana, una muy buena noche, complacido. Nos reencontramos en Hablemos de, y le voy a ser muy honesto, este tema me gusta mucho. Tal vez los televidentes, muchos de ellos podrían pensar, eso les preocupa a ellos tres que están en medios de comunicación. La verdad es que no. Eso se puede generar en un falso escenario de información, pero a quien impacta finalmente es al lector, es al oyente, es al televidente. Así que seguramente, como usted bien lo decía, estamos en ese marco de elecciones, pero esto es de todos los días, así que vamos a sacarle muy buen provecho con los invitados. Juan Guillermo, un saludo muy especial, una buena noche, ¿cómo vamos? Muy bien, ¿qué tal Nico, Susi? A todos los televidentes, siempre un placer saludarlos, y le quiero complementar esa información con un dato. Según la UNESCO, el 85% de la población considera que el tema de la desinformación es una problemática que les preocupa. Así que no solamente trasciende a los medios de comunicación, sino que es un tema que inclusive ya está siendo abordado por la UNESCO, por las Naciones Unidas, para ver cómo nosotros nos alfabetizamos mediáticamente. Vamos a traer también varios ejemplos de esos casos muy nombrados de noticias falsas que no solamente pasan en el mundo, pasan también acá en Colombia. Y si me permite, Susana y Juan Guillermo, le doy también un dato adicional. La semana anterior decía Alejandra Barrios, la directora de la MOE en Colombia, la Misión de Observación Electoral, decía, esto es tan delicado que la Fiscalía debería poner mucha atención en estos detalles, así que por ahí van entendiendo el rumbo que este discurso tiene. Exacto, Nico. Vamos a hablar también de si existe o no un marco legal en Colombia, y también, Juan Guillermo, un ingrediente muy importante y que no podemos dejar por fuera es, por supuesto, la inteligencia artificial y qué papel juega también en estas fake news y desinformación. Pero como siempre, comenzamos este espacio con la gente, con estos sondeos que hacemos en las calles. Nuestra periodista Carolina Ramírez estuvo preguntando justamente si usted ha compartido una noticia y luego se dio cuenta que era una información falsa. ¿Le ha pasado o no? Carolina. Hablemos de la calle. Hola compañeros, hoy estamos desde las calles preguntándole a las personas si alguna vez han compartido noticias falsas y cuál fue su reacción después de haberlo descubierto. ¿Alguna vez has compartido una noticia y te has dado cuenta que es falsa? Bueno, que yo haya compartido una noticia falsa, no. Pero uno sí se da cuenta en redes sociales cuando una noticia es falsa, dependiendo de la procedencia de la noticia. Si uno ve que la persona que está informando o el medio que está informando no es muy reconocido, pues uno logra identificar que es una noticia que no es real. No se pone y no se preocupa, porque a veces casos que uno tiene le llegan y le dan a uno como... No, la verdad sí soy muy cuidadosa con respecto a la información que comparto en redes sociales. No, hasta el momento no. Sí. ¿Y cuál fue tu reacción? No, pues antes de compartir una cadena por WhatsApp o algo por Facebook o por las miles de cosas que hay en internet, prefiero como corroborar que sí es una noticia verdadera. ¿Cuál fue la noticia de una desaparición de una niña dentro de los compañeros de trabajo? Sí. ¿Y cuál fue tu reacción? Eliminé la publicación. Y estas fueron algunas de las respuestas que nos dieron la gente en la calle. Enseguida volvemos con más preguntas. Hablemos de la calle. Prefiero corroborar, decía una de las personas que entrevistaba a nuestra compañera Carolina, muy cierto. Este tema lo vamos a desarrollar con invitados en estudio, sí, pero también otros que se enlazan. Primero, quien se encuentra con nosotros, Laura Mejía, una colega muy querida. De hecho, Laura, con un saludo muy especial. Hace algún tiempo estábamos conversando en un espacio tuyo y me decías que bueno tener colegas. Hoy te decimos lo mismo, es muy agradable tenerte acá, directora de IFM Noticias. Bienvenida, hablemos de... Gracias, Nico, y por supuesto
supuesto a Susi, gracias por esta invitación, sobre todo un tema tan importante que nos compete. Me encanta estar rodeada de colegas y pues qué mejor momento para hablar de fake news que esta previa a elecciones. Y los otros dos invitados, Susana. Así es, Laura, muchas gracias por acompañarnos y también están con nosotros conectados de manera virtual Ana Saavedra, exdirectora de Colombia Check, a quien agradecemos por estar con nosotros, y también nos acompaña el abogado, columnista y catedrático Ramiro Bejarano, a quien le doy las buenas noches y comenzar con usted, abogado, para que nos cuente entonces desde lo legal cuál es la definición de fake news y cuál es la diferencia entre desinformación y libertad de expresión. Muy buenas noches. Muchas gracias, muy amables por la invitación. La definición de falsa noticia pues es la divulgación de un hecho que no corresponde a la verdad, pero que se divulga con el propósito deliberado de causar un daño, desinformar o de crear una situación diversa de la que hay en la realidad. Desde el punto de vista legal, en Colombia no existe un tipo penal que establezca como delito el hecho de que se haga una noticia falsa, salvo que esa noticia lesione la intimidad de una persona, el buen nombre de una persona, o que eventualmente sea una noticia falsa que pueda afectar aspectos económicos, en cuyo caso pues hay una norma penal que sanciona el pánico económico, como cuando una persona difunde una información, como sería, por ejemplo, aquella que dijera que todos los ahorradores de un banco están retirando el dinero del banco sin ser ello cierto. Obviamente esa sería una noticia falsa que tendría una sanción porque lleva inmerso una situación de pánico económico. O cuando se difunde una falsa noticia diciendo, por ejemplo, que la señora fulana de tal fue encontrada en un motel con alto índice de licor y que estaba en brazos de un querido y que eso no sea cierto, pues obviamente que eso lesiona la intimidad, el buen nombre, la reputación de la persona, y desde ese punto de vista esa persona tendría las acciones del caso. Eso desde el punto de vista penal, dijéramoslo, pero también existe la posibilidad de que quien haya incurrido en dolo o en culpa al emitir una noticia falsa y cause daño como consecuencia de eso, se expone también a que civilmente sea demandado mediante un proceso de responsabilidad civil extracontractual para que indemnice los daños y perjuicios que haya causado a esa persona, al entorno de ella, y consiga una sentencia que ordene la reparación patrimonial. Como lo dice el invitado, es tan fácil dañar la honra de una persona. Laura, en el caso tuyo, diriges un medio digital, ya lo decíamos, IFM Noticias, y tiene una particularidad, es que la gente te exige mucho la inmediatez, quiere ver muy rápido reflejado allí en tu medio esas informaciones. ¿Cómo es todo ese proceso para garantizarle a quien te lee que realmente lo que hay allí, pese al afán, pese a la necesidad de hacerlo rápido, pues son exhaustivos en averiguar, tienen la veracidad de lo que se dice allí y que no es una falsa noticia, como lo que menciona Ramiro? Absolutamente, yo creo que hoy en día ese justamente es el problema, y es que las redes sociales, sobre todo, y el mundo digital, a donde estamos hoy en IFM Noticias, te exigen la primicia, o sea, te exigen la inmediatez. Nosotros en IFM Noticias sacamos incluso como un eslogan que decimos, no queremos ser los primeros en contar la noticia, queremos ser los mejores en dar la información. Preferimos llegar un poquito tarde, pero contrastar las fuentes, porque realmente lo que diferencia un rumor viral de una noticia es el rigor. Y ahí es donde, digamos, el periodista tiene que hacerlo. Entonces, el proceso realmente que nosotros tenemos desde IFM Noticias es un proceso de contrastar las fuentes. Digamos que no nos basamos únicamente en lo que encontramos en las redes sociales o en otro medio de comunicación, sino que vamos directo a la fuente. Cuando es una noticia que involucra a más de una parte, pues por un tema de ética y de equilibrio periodístico, siempre vamos a ambas fuentes o a ambas partes para entender qué es realmente lo que está pasando y poder proceder con esa información, siempre estando seguros
seguros. Dentro del equipo tenemos también pues un editor, no solamente estoy yo desde la dirección, sino que hay un editor que le hace también un doble chequeo a toda esta información que los periodistas sacan. Hacemos un consejo de redacción todas las mañanas antes de iniciar, pues donde también elaboramos estas noticias y estos procesos. Tenemos un fact check también que nos ayuda a nosotros internamente a determinar qué son, pero yo creo que acá lo más importante no es solamente quién difunde la fake news, sino quién la replica, que es otro también de los problemas que está pasando hoy en día, que es que nos llega y pues culpamos únicamente al que emite la fake news, pero el que la replica es tan culpable como el que la emite. Claro, y que es muy fácil difundirlo hoy a través de redes sociales, a través de WhatsApp, tan sencillo como replicarlo, reenviar un mensaje. Exactamente. Directora, precisamente usted nos hablaba de esas herramientas para chequear. Yo quiero saludar nuevamente a la exdirectora de Colombia Check y que nos cuente un poco de lo que se hace allí en este portal y que nos cuente desde su experiencia, exdirectora, cómo es ese trabajo para verificar la información, para verificar las imágenes que no son reales, las sacadas de contexto. Cuéntenos un poco de su experiencia y de lo más común, esas falsas noticias más comunes en Colombia. Bueno, pero primero que todo, muchas gracias por la invitación. Sí, pues yo creo que en este momento electoral las desinformaciones se multiplican y yo creo que hay un componente muy importante que tenemos que tener en cuenta en la desinformación y es una información errada, manipulada, que tiene una intención de manipular. En el caso una intención de manipular nuestros votos, de manipular nuestra percepción del sistema democrático. Perdón, aquí voy a bajar a mi gata que está metiéndose en la entrevista. Y en este momento con la llegada de la inteligencia artificial, pues le han dado como una potencia a las desinformaciones. Entonces, yo las dividiría en varios, porque son muchos los tipos de desinformar y muchos los canales por los que se desinforma. Por un lado, vamos a hablar de las imágenes o videos sacados de contexto. Muchos de ellos son imágenes o videos reales, pero que toman en redes sociales y les cambian el contexto con una intencionalidad. Ejemplo, una imagen real de un cierre de campaña de hace tantos años o de una marcha que es traída a esta época para decir que determinado candidato llenó una plaza, pero realmente no es un evento de ese candidato o es un evento anterior, de años después o meses después. Entonces creo que ahí es importante como saber el contexto de las imágenes. Pero con la llegada de la inteligencia artificial, pues ahora no solamente está esta sacada de contexto de imágenes reales o los montajes que hacían personas que tenían un conocimiento en manipular las fotos, sino montajes o imágenes creadas, como las que conocemos a veces como deepfakes en el caso de los videos, para alterar totalmente la realidad. O sea, un personaje real, pero que lo ponemos a decir frases que no ha dicho, una imagen 100% creada o una imagen a la que le agregamos elementos utilizando la inteligencia artificial. Pero también hay otro elemento que es muy complejo y nosotros vimos en Colombia Check en las elecciones del 2023, que es los audios de WhatsApp, que incluso hacen más difíciles para el oído identificarlos. Audios sobre determinado candidato dando unas supuestas declaraciones, audios sobre determinado personaje que empiezan a circular en WhatsApp o en las redes sociales y son usados para atacar. Y esto ahí es muy complejo porque termina también cayendo en un momento en que no sabemos qué es cierto y qué no. Y que audios reales, la defensa de determinado candidato, de determinada persona puede ser, esa no era yo, era la inteligencia artificial. Entonces creo que en ese punto también hay un riesgo bastante grande. ¿Qué recomendaciones doy yo? Bueno, aparte de romper la cadena de la desinformación, dejando de compartir algo de lo que no estemos seguros, creo que hay que, para imágenes posiblemente creadas con inteligencia artificial, estar pendientes de los detalles. En el caso de fotos, la inteligencia artificial todavía, menos mal, puede tener algunos detalles que la identifiquen y unas marcas de agua que algunas inteligencias artificiales las ponen, pero también las manos siguen siendo, por ejemplo, el número de dedos, la forma de las manos siguen siendo en algunas inteligencias artificiales difíciles de hacer y los detalles. Les doy un ejemplo, me voy a correr hacia un lado. Ustedes ven acá
al fondo, si estuvieran bastante, estos libros se pueden leer mejor. Una inteligencia artificial en esos detalles, en el nombre de este libro, si yo me acerco más, Rafael Caparrós, Opio en las nubes, el nombre de este libro es muy difícil que la inteligencia artificial copie todas esas letras. Entonces, las placas de los carros, el detalle, si hay un policía, el detalle del escudo del policía, todos esos detalles son muy importantes para que la gente haga una alerta y sepa, no lo comparto, puede ser una imagen creada con IA. Ramiro está pidiendo la palabra, así que con eso cierro. No, es que yo tengo que retirarme, como les anuncié, infortunadamente se demoró iniciar el programa y tengo que retirarme por virtud de un compromiso, de manera que si quieren hacerme una pregunta adicional estoy a sus órdenes. Sí, señor. Doctor Ramiro, para aprovechar estos últimos minutos de su tiempo, yo quisiera preguntarle, pues las falsas noticias, desafortunadamente tenemos que lidiar con ellas 365 días del año. Lo que pasa es que este momento es el de la coyuntura. Realmente, ¿qué tanto daña la democracia? ¿Qué tanta transparencia le quita cuando aparecen ese tipo de publicaciones falsas? Porque la gente creerá, no, yo me río, eso es un chiste, es simplemente un meme, pero le hace daño a la Constitución. Claro que hace daño terriblemente, porque el proceso electoral debe estar ajeno a influencias que puedan perturbar el conocimiento y la aproximación que tenga el ciudadano frente a sus candidatos y frente a los partidos políticos. Si mañana, por ejemplo, sale una noticia falsa diciendo que fulano de tal, que es candidato al Senado penalmente, o que estuvo involucrado en un asesinato de otra persona o cualquier circunstancia de esas, pues obviamente que habrá gente que no crea, pero el solo hecho de que se difunda esa noticia da pie para que alguien abusiva y delictuosamente diga, no, yo digo que ese señor es un delincuente porque lo vi en las redes, y obviamente que eso tiene un efecto devastador contra la persona que está involucrada en la campaña política, pero también al partido político, porque no le están transmitiendo un mensaje fidedigno, confiable a la ciudadanía. Y aquí es muy frecuente que se ve en la campaña política, y no digo nombres pues para no incurrir en el mismo pecado que estoy criticando, uno ve que de pronto aparece una sucesiva cantidad de mensajes en las redes ponderando a una persona o, curiosamente, denigrando de aquella persona con la que ese determinado personaje, que tiene una presencia en redes muy importantes, ha tenido una diferencia pública. Eso coincide, una persona que se conoce que su manera de denigrar de la otra, y coge las redes sociales donde tiene mucha influencia, tienen contratados equipos. Eso es parte del dolo. Cuando una persona emite una noticia falsa imprudentemente, pues allá hay una atenuación, pero cuando hay una persona que difunde una noticia falsa a través de unas redes sociales que tiene compradas, que las tiene gerenciadas, que las tiene remuneradas precisamente para que mientan en su servicio, pues obviamente que el daño que causa es gigantesco al sistema electoral, a los principios democráticos, a las personas, a los partidos políticos y sobre todo a la paz social. Claro que sí, abogado, como usted bien lo plantea, pues crea nuevas narrativas, aunque sea una información falsa. Abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias por invitarme, muy gentiles, muy amables. Gracias. Continuamos aquí también entonces con nuestra invitada en estudio, Laura Mejía de IFM. Laura, usted ahorita como directora nos contaba pues que hacen siempre una doble verificación de esas fuentes. ¿Cuáles son las herramientas y los protocolos para verificar la información, las imágenes, los videos, los audios? ¿Cómo se cuidan de no difundir información falsa? Pues ese es hoy en día uno de los grandes retos, justamente como mencionaba la otra invitada, la exdirectora de Colombian Check, sobre la inteligencia artificial. Nosotros hoy en día pues tratamos justamente de que esas fuentes queden muy bien contrastadas y de darle, como les decía ahorita en la pregunta anterior, darle voz justamente a todas esas partes en las que están involucradas, no guiarnos por lo que apareció en las redes sociales, no guiarnos por lo que nos mandaron en un grupo de WhatsApp, no guiarnos por lo que les llegó, nos contaron o nos dijeron, sino justamente ser nosotros mismos quienes verificamos esa información. Entonces, si hay algo que nos dicen que hizo una
una persona o una empresa o cualquier parte que esté involucrada, pues ser nosotros mismos quienes nos comunicamos con esa parte para hablar con ella directamente y obtener de primera mano. Tratamos de no reproducir audios que ya existen. Intentamos que el contenido sea creado justamente desde IFM Noticias para cerciorarnos que esa información pues sí sea realmente, pues sea verdad y no vayamos a hacer un daño mayor. Y hay que identificar muy bien acá también, esto es fundamental, y es que no todos los errores se consideran fake news, ¿cierto? Que esto también es fundamental. A veces te pueden decir, no, es que esa noticia que sacaste es fake, cuando realmente puede que no sea fake, es la versión o la visión que tiene una de las partes involucradas dentro de la empresa o dentro de una persona, organización o justo dentro de una ciudad. Entonces, por eso también es tan importante, y soy muy reiterativa acá, creo que es una de las fortalezas que tenemos en IFM, de verificar o de contrastar todas las partes involucradas para que la noticia quede completa con todas las voces, porque lo que para ti puede ser una verdad, para la otra persona no, y eso no quiere decir que sea una fake news. Entonces, las fake news están pues divididas obviamente en la desinformación, como hablábamos ahora, que la desinformación realmente pues no es un error. La desinformación muchas veces viene manipulada, es premeditada realmente, porque viene con una estrategia, con ese fin precisamente de generar desconfianza, de polarizar y en fin, pero pues digamos que hay unos errores, que esto está dentro de un término que se llama misinformación, que son errores que se cometen, digamos, en las noticias y que también hay que pasar a reconocerlos cuando un medio de comunicación lo hace. ¿Qué les parece si revisamos, Laura, también algunos ejemplos y algunas fotografías que han sido noticia precisamente por ser noticias falsas? Juan Guillermo San Martín, usted nos cuenta. Sí, Susana, también partiendo de lo que nos venía contando Laura, la invitada, traje varios ejemplos que son un poco de todo. Ejemplos, por ejemplo, con inteligencia artificial, también otros ejemplos que son noticias falsas muy parecidas y otros que los hemos visto muy frecuentemente que tiene que ver inclusive con el error en el que han caído algunos medios de comunicación. Vamos a ver entonces, Susana televidente, los diferentes ejemplos. Acá en nuestro video wall empecemos hablando de algo que pasa mucho, las noticias falsas en los contextos políticos. Vamos a ver, Susana, el primer ejemplo. Esta es una imagen creada con inteligencia artificial. Acá vemos a Donald Trump con un grupo de afroamericanos en la campaña presidencial del 2024. Si uno no le pone mucho detalle a lo que nos contaba, por ejemplo, la invitada que participó en Colombia Check, si uno no le pone atención a muchos detalles, va a creer que esta es una imagen 100% real, pero no lo es. En la próxima diapositiva vamos a revisar esos errores. Es una imagen creada con inteligencia artificial y tenía un objetivo, y es captar los votos afroamericanos, afro-norteamericanos para las elecciones del 2024. Esto se utilizó mucho en esa campaña presidencial de 2024, Susana. Juan Guillermo, y si me permite, aquí podemos ver los detalles que nos mencionaba, por ejemplo, la exdirectora de Colombia Check, el detalle de los dedos. Ahí no están bien, no se ven claramente los dedos, y en esos detalles precisamente podríamos identificar cuándo es una imagen falsa y cuándo no. De acuerdo. O por ejemplo en el cabello tan mencionado del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también hay ciertas inconsistencias. Parece real, pero es una noticia falsa. Le tengo otro ejemplo, Susana televidentes. Vamos a pasar, que esto es muy común. Esta no es una imagen falsa. Estos son los incendios en el Amazonas, una noticia muy divulgada en el 2024. Con los incendios en el Amazonas, Susana, pasa alguna particularidad, y es que esta imagen no es que sea falsa, no es que sea creada con inteligencia artificial, sino que lo vemos en la próxima diapositiva, no corresponde al Amazonas. Pasa mucho entonces, en este caso, esta imagen la replicaron Leonardo DiCaprio, Ricky Martin, entre otras personalidades, diciendo SOS el Amazonas, la deforestación, la ganadería extensiva está acabando con el Amazonas, la tala de árboles, pero era una foto que no correspondía al Amazonas. O sea, es verdadera, pero no era ni la fecha ni el lugar. Y eso pasa mucho, Juan Guillermo, sobre todo en redes sociales, cuando nosotros como periodistas estamos buscando esos insumos también, imágenes, videos, qué es lo que hay en las redes sociales, pasa mucho y nos toca siempre estar verificando, porque a veces imágenes que vemos que supuestamente corresponden a una realidad, realmente son de otro momento o de otros lugares, como usted lo está diciendo. Por ejemplo, pasa mucho en Colombia con el tema de las protestas, imágenes que dicen que son de este día, pero en realidad son de años anteriores incluso. De acuerdo, o por ejemplo con los mítines políticos, que los vimos y los seguimos viendo durante estos días, que se llenó completo la Plaza de Bolívar en Bogotá, que se hizo una marcha en Medellín, pues son imágenes que corresponden a años anteriores. Exacto. Pero Susana lo mencionaba, nosotros como periodistas nos vemos enfrentados a ese gran reto, y le ha pasado a los medios más consolidados, como lo
voy a mostrar en este siguiente ejemplo, que dio la vuelta al mundo y que fue tal vez una de las retractaciones de los medios de comunicaciones más dolorosas. Esta foto de Hugo Chávez, el país de España. Se ve a Hugo Chávez agonizando debido a su enfermedad de cáncer que estuvo oculta durante cierto tiempo, pero se ve acá una foto de Hugo Chávez. Vamos a ver en la siguiente diapositiva las particularidades de esta fotografía. Lo primero, es una fotografía falsa, fue creada por una agencia española que se llama Gretz Online, y el país de España pidió disculpas, retiró la foto y tuvo que confirmar que efectivamente era una foto falsa. Pasa mucho también, los medios de comunicación, las agencias internacionales a veces toman imágenes de bancos de imágenes que están disponibles, que son libres de derecho, y muchas veces estos bancos de imágenes se pueden equivocar. Incluso no solo le pasa a los medios, también a algunas autoridades que trinan simplemente algunos personajes sin verificar si la imagen era real o no. Y también pasa mucho en Colombia. Tal vez el presidente Gustavo Petro es uno de los que más incurre en el error de compartir imágenes falsas o compartir noticias falsas. Le ha pasado con la muerte de diferentes personalidades del mundo, pero también le ha pasado en Colombia. Vamos a ver en la siguiente diapositiva entonces uno de los varios ejemplos que se pueden encontrar en las redes sociales del presidente, de las imprecisiones que ha tenido. Esta es una obra que él lo manifestó, fue un trino que posteriormente borró. Decía, las obras de este gobierno en Riohacha, La Guajira, pero vamos a ver la sorpresa en la siguiente diapositiva. Resulta que no era La Guajira, hay unos kilómetros bastante largos entre La Guajira y Estados Unidos. Se trataba de Kansas, Estados Unidos, y el presidente eliminó el trino, pero también le pasó, por ejemplo, diciendo que se había muerto el gran macroeconomista Amartya Sen, hecho que era falso, o relacionó en su momento a una chilena con familiar de Víctor Jara, cosa que tampoco era cierta. Entonces el presidente ha incurrido en varias imprecisiones, Susana. Muy importante a la hora de trinar. Incluso ha pasado, también recuerdo un caso en el que hablaban de la entrega de ambulancias precisamente aquí en Antioquia, y justamente fue el gobernador quien salió a desmentir esto que había trinado el presidente. Es muy delicado, hay que confirmarlo. Claro, y la foto no era falsa, Susana, pero lo que decía, exacto, lo que decía el presidente Gustavo Petro, Isabel Allende decía que era hija de Salvador Allende, expresidente de Chile después de la dictadura, que salió después de la dictadura de Pinochet. Lo relacionó, cosa que no era verdadero. Con lo del presidente, Laura nos lo decía, por ejemplo, fotos que no son falsas pero no corresponden. En este caso bastaba con ver el logo de la gobernación de Antioquia para darse cuenta que fueron entregadas en conjunto entre el gobierno y la gobernación de Antioquia. Esto fue un error, sobre todo los líderes de opinión. No solamente pasa en los medios, pasa mucho en los opinadores, en los líderes de opinión, los columnistas que constantemente están publicando fotos. La captura de Nicolás Maduro se dio para muchas especulaciones, sobre todo pues una sociedad tan iconoclasta como la nuestra. Queríamos ver la foto, y esta fue una de las primeras fotos que se conocieron de Nicolás Maduro, aparentemente con un agente de la DEA, con otro agente de Estados Unidos, pero era falsa, y la publicaron muchos líderes de opinión. La foto real, Susana, es la que vimos horas después, compartida por el propio presidente Donald Trump. Exacto, y que en ese momento de tanta inmediatez incluso había que estar muy pendientes de que esta sí fuera una foto real e ir con premura, como decía ahorita la directora, no informar de primero, sino informarlo mejor. Pasemos siguiente entonces, Susana, para mirar. En este caso era una noticia falsa, los medios lo publicaron, pero hay algo muy particular. Las redes sociales tienden a esto, a incurrir en estos errores de estas noticias falsas y sobre todo de estas imágenes. Por último, también traigo una foto, en este caso un video, que está pasando mucho. Vamos a ver en la siguiente diapositiva este video. Parece muy impactante. Un misil persiguiendo a un avión. Lo que se decía en X es que era un misil iraní persiguiendo a un avión estadounidense. Vamos a pasar en la siguiente diapositiva, porque primero no existen todavía la tecnología de los misiles que están direccionados o que pueden cambiar su destino localizando una fuente que se puede mover, en este caso un avión. Entonces el video es falso y fue sacado de un videojuego. Muchas veces también pensamos, sobre todo en este contexto de guerra, lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Irán, que muchos videos de los bombardeos, de la guerra, son verdaderos cuando son sacados inclusive de videojuegos. Exacto, hay que tener muchísima precaución, Juan Guillermo, a la hora de compartirlos, y precisamente quiero preguntarle a la directora de IFM, ¿cómo lo hacen ustedes cada día para prevenir, difundir noticias, imágenes o videos como estos que pueden ser falsos en un portal como el de ustedes? Esto es algo que hacemos diario. Yo creo que es supremamente importante el doble chequeo, como le decimos nosotros realmente en los medios de comunicación, y es entender realmente
qué es cierto y de dónde viene, ¿sí? Porque eso que ustedes mencionaban recientemente, que lo comparten los líderes de opinión, hay que ser muy cuidadosos con eso, Nico, porque cuando uno se vuelve legitimador y a ti te cree la gente por el rol que tal vez tienes hoy en día o por lo que representas para un país, pues la gente se confía de ti, cree que lo que tú publicas pues es cierto y tú puedes estar cayendo también en un error, como decía yo al principio, es que no solo peca el que difunde la fake news, sino el que la replica, eso se vuelve una cadena constante. Entonces, no importa de dónde venga la información, no importa quién la reproduzca, nosotros siempre llamamos, como les decía ahorita, a la persona involucrada. Ahora, si es un video pues de otro lado, tratamos de estar seguros realmente pues que esto ya está verificado, que ya está probado, pues que sí es así lo que estamos mostrando antes de llegar a eso. Si no estamos seguros, preferimos no salir con el contenido, preferimos quedar atrás. Sí, Nico, Susana, Laura, cierro con algo que también les quiero presentar en el BioWall, y es que hay un antídoto frente a lo que está pasando en las fake news. No solamente, es algo que lo estamos viendo en un escenario muy apocalíptico, sino que hay compromisos internacionales y de cooperación frente a este tema. Hay algo que se llama índice de alfabetización mediática, que es básicamente pedagogía frente a los diferentes medios de comunicación, entendidos no solo como los medios tradicionales, las redes sociales también entrarían como esos medios de información, y quise traerles estos datos para ver cómo está esa brecha de inclusión del índice de alfabetización mediática en el mundo. Primero, Norteamérica y Europa, al menos en 40 países están enseñando esto en las escuelas como una materia obligatoria. Es decir, desde pequeños les están enseñando a los niños a diferenciar y a ser más rigurosos y críticos frente a la información que vemos en redes. En Asia-Pacífico nos llevan también una ventajita, al menos 20 países del continente asiático y el continente Pacífico, Oceanía. Pero en América Latina estamos muy quedados. Menos de 20 países en Latinoamérica implementan en los colegios de manera aleatoria, de manera optativa o de manera obligatoria este índice de alfabetización mediática o esta pedagogía frente a los medios. Y definitivamente África y los Emiratos Árabes están muy por debajo, que en menos de 10 países lo aplican. Y hay algo también que les quería compartir, y es que 2 de cada 3 creadores de contenido, y puede ser otro tema para discutir, no verifican la información. Es decir, casi la mayoría de los creadores de contenido publican información, no la verifican y muchas veces termina siendo algo aceptado socialmente. Exactamente, es algo que pasa en las redes sociales, Juan Guillermo, y si le parece vamos a revisar los resultados de la pregunta que hicimos a través justamente de nuestras redes aquí en Hablemos de. Le estuvimos preguntando a la gente qué lo hace desconfiar de una noticia en redes sociales. Vamos a ver cuáles fueron esas respuestas. Aquí tenemos entonces las opciones que teníamos. Si no está de acuerdo con ninguna de las opciones, déjenos su opinión en los comentarios. Y la respuesta fue: no tiene una fuente clara, 73,1%. Exagera la situación, 11,5%. Solo circula por WhatsApp, 11,5%. No desconfío, 3,8%. Quiero preguntarle a Ana Saavedra, que nos acompaña a esta hora. Al regreso vamos a hablar con Ana sobre qué piensa de estos resultados, porque me parece importante que haya gente que no desconfía, Juan Guillermo. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más de esta conversación. Hablemos de... Desde el Tecnológico de Artes, Débora Arango nos llega a la tarima internacional de la Viejoteca. Rúmbalo Orquesta, con el sabor del barrio, con todo el catálogo tropical, señoras y señores, porque es que ustedes no saben, no se imaginan, no se les pasa por la mente lo bueno que vamos a gozar, a bailar y a recordar con Rúmbalo Orquesta. ¡Carajo! Una
accidente que enlutó a un país. El domingo 14 de diciembre, 16 estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello y el conductor fallecieron luego de que el bus en el que venían de celebrar sus grados cayera por un precipicio en Remedios. En profundidad reconstruimos el momento. Espere un especial con los testimonios de vida, imágenes exclusivas del accidente y detalles de la investigación. Sábado 7 de marzo. Hablemos de... Hablemos de la calle. Seguimos desde las calles preguntándole a las personas cómo identifican si una noticia es falsa o verdadera en redes. ¿Cómo haces en redes sociales para detectar si alguna noticia es verdadera o falsa? Interesante tu pregunta, ¿no? Porque justamente las redes sociales nos avasallan con tanta información. Realmente lo que yo hago a nivel personal es buscar, yo creo poco en las redes sociales, honestamente. Digamos que las estadísticas científicas han demostrado que el 75-80% de lo que hay en redes sociales es falso. Y por eso mi metodología es buscar fuentes de información, científicas, de mucho fundamento, que tengan mayor claridad sobre las noticias. En redes sociales sí me doy cuenta porque no son las mismas porque mantengo actualizada viendo las noticias verdaderas. Uno sí se basa más en medios que son más conocidos a nivel, por ejemplo, de la ciudad, ¿cierto? Si hablamos de Telemedellín, si hablamos del Colombiano, si hablamos de otro tipo de empresas que tienen veracidad en sus noticias, pues uno confía en eso. Bueno, si es de alguna entidad conocida, uno ya es consciente de que ese tipo de información se comparte como por canales oficiales, que son por lo general son sus páginas web. Entonces ese tipo de informaciones que son repetidas en redes trata uno como que de más bien ignorarlas. Cuando son ya entidades más como, ejemplo, Bancolombia, EPS, uno sabe que tienen como sus páginas oficiales para dar algún tipo de información. Normalmente por los comentarios, por lo que tiran en los comentarios siempre. Y esto fue lo que nos dijeron las personas acerca de cómo identifican si una noticia es falsa o no. Seguimos en estudio y nos vemos en una próxima emisión. Hablemos de la calle. Y hay una premisa que puede ser muy sencilla. Ante la duda, absténgase. Esa funciona. Le recordamos a los televidentes que está también en este diálogo con nosotros Ana Saavedra. Ella fue directora de Colombia Check. Y Ana, quiero consultarte lo siguiente. ¿Quiénes pueden ser esos mayores generadores de falsas noticias? Una respuesta muy rápida podría ser tal vez mandatarios de turno o quienes aspiran a un cargo de elección popular, pero porque en ese momento estamos viviéndolo. Pero también uno puede pensar otros escenarios. Por ejemplo, el fútbol, que mueve pasiones de millones, por ejemplo, eso que denominamos farándula o artistas, pero ¿cuál puede ser esa gran conclusión de su parte, Ana? Bueno, pues yo creo que son muchos. En el fútbol me declaro impedida como para hablarte de ese tema porque no conozco mucho, pero y de la farándula, pues nosotros siempre fuimos muy claros en Colombia Check que no estábamos verificando noticias o falsas noticias de farándula, excepto en algunos casos. Y te voy a decir como para introducirte ese otro elemento que se está presentando mucho en la desinformación. ¿En qué casos lo verificamos? Es algo que yo creo que todos hemos visto mucho. La supuesta muerte de Shakira, la supuesta muerte de determinada personalidad, de determinada estrella de televisión, de cine, de la música, que llega mucho en Facebook y en redes sociales, y en esa supuesta muerte con imágenes en un accidente en avión, con imágenes súper fuertes, nos aparecen ciertos links para que nos metamos supuestamente a leer la noticia. Links de páginas
páginas que no existen o links que son muy riesgosos, porque pues aparte de la desinformación concebida como esta herramienta de manipulación en caso de elecciones o de nuestras emociones, también está pues esta vez el caso de los robos, de los robos y de las vulneraciones que tenemos digitales. Al darle clic a esa supuesta muerte del famoso, terminamos yendo a una página que lo que quiere es robarnos nuestros datos, instalarnos algo o pedir que hagamos una transferencia. Siento que ahí también hay otro gran elemento en este mundo de la desinformación y que se le amplía, que son las estafas digitales. Ese es otro elemento. Cuando tú me preguntaste quiénes comparten la desinformación o quiénes están detrás, yo creo que hay un ecosistema de la desinformación. O sea, cuando nosotros hablamos de determinada desinformación como las que mostraste, vemos, por así decirlo, el árbol. Pero ese árbol hace parte de un bosque en el que se está buscando instalar determinada narrativa. Voy a retroceder a las elecciones de hace 4 años en su momento. Y en ese bosque no solo había desinformación, fueron muchos elementos. Las narrativas, por un lado, en las que se usaban fotos supuestamente de Francia Márquez como guerrillera. La desinformación era esa foto, muchas de ellas, una del ELN, otra de las FARC, que se veía una joven negra caminando con un camuflado y con un fusil en la mano con otras personas al lado, y era una foto de la antigua zona de extensión, otra una supuesta foto de una mujer que tenía un pañuelo del ELN y decía que era Francia, y como esa. Eso instalaba, era una desinformación que se unía a otras desinformaciones, que se unían a su vez a unos mensajes propagandísticos, a unos mensajes, a unas opiniones, a unos mensajes que pueden calificarse de odio de alguna forma, no como la tipificación penal, pero sí mensajes que incitan al odio o incitan al clasismo, al racismo y a otro tipo, a la homofobia o a la antimigración, y se forman ese bosque que es el ecosistema digital, que lo que busca es pues generar esas emociones negativas. Entonces, ahí quienes están detrás, en ese ecosistema está conformado por los estrategas que han viajado de país a país, instalando y analizando esto, que analizan las emociones que están en las redes sociales. Están quienes hacen la desinformación con la lanza, que puede ser el político, puede ser cualquier persona, influencer, político, y está como toda una estructura que potencia y amplifica esa desinformación, y ahí están múltiples personas. Entonces, en esa cadena son muchos los que participan. Exacto, una estrategia, una intención, esos estrategas que hay detrás. Le quiero preguntar nuevamente a Laura Mejía, directora de IFM. Ana nos habla de los que difunden esa información y qué hay detrás, por qué lo hacen. Pero hablemos de esas audiencias, ese perfil de audiencias más vulnerables a replicar o a creer esa información falsa. ¿Quiénes están más vulnerables a que eso les pase? Sobre todo los adultos mayores. Curiosamente yo lo veo incluso en algunos casos en mis papás, no porque sean adultos mayores, sino que ellos también, al saber que yo trabajo en medios de comunicación, en algunos casos les llegan esas cadenas por WhatsApp. WhatsApp ahora se volvió pues un método bastante delicado para la difusión de fake news, y empiezan a replicar y a replicar y a replicar y a replicar, o me dicen, ya viste esto, ya sacaste esto en IFM. Entonces es una audiencia que tal vez pues tiene un poco, se basa un poco más de lo que le llega, son digamos que no dudan tanto, como decía Nico al principio, no tienen esa premisa de ante la duda absténgase, ellos se dejan llevar por la emoción. Y acá es muy importante entender eso, y es que las fake news no van por la razón, las fake news apelan a la emoción, porque eso es lo que quieren, es generar algún tipo de emoción, generar rabia, generar odio o generar tal vez alegría, o sea, cualquiera que sea la intención que hay detrás de esa fake news, eso es lo que logra, una emoción. Entonces ese tipo de audiencia, pues por supuesto, es mucho más vulnerable, que no tienen hoy en día las herramientas para ir a mirar realmente o comprobar o contrastar. Entonces nosotros como medio de comunicación también tenemos que ser muy rigurosos
todos en ese momento, y creo que nosotros somos tan responsables también pues de contar verdaderamente cuál es la realidad de lo que está ocurriendo, también sin exagerarla, porque ahora también el abogado nos contaba al inicio del programa, también esos pánicos que generamos, que también nos está pasando en esta época electoral, que hay un pánico por esa incertidumbre. El pánico colectivo te hace decidir mal, te hace tomar malas decisiones y te hace realmente entrar dentro de una crisis. Entonces hay que no es tapar la realidad, pero es ir justamente con cifras y datos que son verídicos, que están realmente contrastados y que no van a generar, digamos, una crisis que no le corresponde tampoco al medio de comunicación informar para que las audiencias no se alteren. O sea, siempre entender que hay diferentes roles. A veces también nos pasan los periodistas que rayamos con esa delgada línea que hay entre ser periodista y ser abogado. A veces el periodista también se toma unos méritos o unos roles que no le corresponden y pues tiende a herir susceptibilidades o tal vez a caer en uno de los delitos o a interponer una crisis de país, pues que es lo que menos se quiere lograr. Ana, hace un instante estabas hablando de ese ecosistema y con ese ecosistema creo que vamos a tener que vivir muchos años. Está Facebook, está X, está WhatsApp, está TikTok y la lista es larga. ¿Cómo podemos trabajar para combatir esa desinformación con esas plataformas que ya están ahí en nuestra vida? Pues mira, las plataformas en su momento hay algunos países como Brasil o la Unión Europea que ha llamado a rendir cuentas a las plataformas. En el Congreso también, en el Congreso de Colombia, por ejemplo, hay varios proyectos de ley, creo que ninguno ha llegado, en el que se ha buscado regular de alguna forma la información o el control que se tiene desde las entidades del país a estas plataformas que son internacionales. Ustedes ahora mencionaban algo muy importante y es algo en lo que han estado trabajando diferentes organizaciones. Les doy un ejemplo. El año pasado yo trabajé en un proyecto con la Fundación Gao de educación mediática digital e informacional, que muchos también conocen como alfabetización mediática e informacional. Y pues esto es una de las formas que se necesitan muy importantes para combatir la desinformación. ¿Por qué? Porque es la educación. La educación desde los colegios, desde los hogares, desde diferentes momentos para que las personas asumamos cierta responsabilidad sobre lo que compartimos. Creo que una de las armas, de las mejores armas contra la desinformación es romper la cadena de la desinformación, o sea, romper la viralización. Cuando yo decido no compartir algo porque no estoy seguro de hacerlo, porque creo que puede ser, o sea, que me está dañando, generando unas alertas, como un radar que tenemos, de que puede ser algo falso, puede ser algo de desinformación, pues estoy combatiendo la desinformación, estoy rompiendo esa cadena. Pero cuando yo, como decía Laura, permito que esas emociones me ganen y compartan algo y comparta algo, pues estoy haciendo más poderosas esas maquinarias y esa máquina de la desinformación. Ustedes hacían una pregunta muy interesante al comienzo a la gente y es, ¿alguna vez has compartido alguna noticia falsa, desinformación? Yo en ese momento me acordé de las elecciones hace 4 años y les digo que yo, siendo en ese momento editora general de Colombia Check, estuve a punto de caer. Estuve a punto de caer, ¿por qué? Porque dejé que mis emociones en Twitter se alertaran y estuve a punto de, cuando hice lo que yo recomiendo, que fue esa pausa, decir me di cuenta que lo que yo iba a compartir era de una cuenta de X, de esas cuentas parodias. Y dije, oh Dios mío, casi la embarro. Y pude evitar eso, pero eso no le pasa a mucha gente, entonces siento que ahí es importante esa educación y esas alertas que buscan que no dejemos que en redes sociales esos personajes que creamos, esas personas que somos, nos dominen, porque también hay una realidad y se ha mostrado, es que es muy fácil insultar en una red social, pero yo creo que cuando nos tenemos en persona o nos vemos la cara, pues actuamos con unos códigos de conducta que no repetimos en las redes sociales. Entonces siento que esa educación es un componente muy importante, más allá incluso que la penalización, porque aunque países como Brasil han trabajado bastante en eso después de lo que pasó hace varios años en Brasilia, hay otros países como Nicaragua que han penalizado las supuestas desinformaciones, pero lo que hay detrás de eso es una persecución contra los periodistas que han denunciado
todos los atropellos del régimen. Entonces siento que es una puerta muy peligrosa. Bien, ahí estaba, no caer en la viralización, también nos menciona Ana Saavedra, y yo quiero volver con Laura para hablar justamente de eso. ¿Cómo compite un medio digital que se esfuerza por hacer un trabajo periodístico serio, por verificar esas fuentes? ¿Cómo compite con eso que es viral, con ese video que mueve la emoción, con eso que tal vez difunden los influenciadores sin verificar? ¿Cómo contrastarlo? Como decía ahora al inicio, la diferencia entre un rumor viral y el periodismo es el rigor. Y yo creo que uno acá tiene que entender realmente que el periodista o el periodismo, el medio de comunicación como tal, tiene que tener la suficiente ética y la suficiente responsabilidad y respeto con la audiencia de estar, digamos, no en una competencia, porque incluso nosotros desde IFM Noticias no vemos ni a los otros medios como competencia, son colegas. Cada uno tiene su nicho, cada uno tiene su espacio y entre todos nos podemos complementar. El tema de los generadores de contenidos, yo personalmente lo respeto mucho, pero ahí también tenemos que tener mucho cuidado entre un generador de contenido y entre un influenciador. Pasa mucho hoy con el gobierno nacional, como lo vemos si queremos entrar en política. La diferencia entre un influenciador y un periodista es que el influenciador tiene la narrativa controlada. Al influenciador le pagan para que hable de algo. Al periodista no le deben controlar la narrativa. Al buen periodista, al periodista ético y responsable no le controla la narrativa, el periodista informa lo que está ocurriendo. Entonces digamos que más que lo primordial es no caer en no dejarse envolver en la velocidad, ¿cierto? En esa misma emoción que caemos todo el tiempo como por salir antes, por llevarnos la primicia o por no perdernos, digamos, de lo que está pasando, estar muy seguros, siempre repitiéndonos eso que les decía al inicio, no queremos ser los primeros en contar, ser los mejores en informar y entender realmente que el periodismo pues no es una red social. Nosotros, por ejemplo, no somos un medio de comunicación de redes sociales. Tenemos redes sociales como canales alternos de difusión y porque pues la tecnología y el mundo ha cambiado y hay que estar ahí y llegarle a nuevas audiencias, pero nosotros no somos un medio de redes sociales, somos generadores de contenido a través del periodismo. Entonces, es no entrar en una guerra es difícil realmente porque ahora incluso las noticias las dan más rápido los generadores de contenido, incluso cuando los contratan también ellos son los que se encargan de dar las noticias y uno dice, bueno, ¿en qué momento pasó todo esto? Pero yo creo que la clave está en eso, la clave está en ser rigurosos, respetuosos, responsables, éticos y sobre todo entender que no solamente es por nosotros como medio de comunicación, sino que tenemos la responsabilidad ética y moral en la sociedad de proteger la democracia, la libertad y sobre todo de informarle bien al país. Bueno, vamos a revisar qué piensa la gente también a propósito de este tema. Hicimos una encuesta en nuestras redes sociales, estuvimos preguntando a través de X, si usted descubre que compartió una noticia falsa, ¿qué haría? Vamos a ver esos resultados aquí en nuestro video wall, esos resultados de esta encuesta que hicimos. Y miren, las respuestas son el 14,3% la elimina, si se da cuenta que compartió una noticia falsa. El 57,1% publica una aclaración, el 28,6% no hace nada y ahí tenemos también comparte sin verificar un 0%. Esos son los resultados, 966 votos que obtuvimos en esta encuesta a través de nuestras redes sociales para Hablemos de. De esta manera entonces queremos cerrar esta conversación, este tema de las fake news, agradeciendo a Laura Mejía, directora de IFM, por acompañarnos aquí en estudio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por poner sobre la mesa este tema tan importante y tan relevante, sobre todo hoy en día como son las fake news. También para Ana Saavedra por estos minutos, por el acompañamiento, por sus aportes. Ana, muchas gracias por estar en Hablemos de. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ana, muchísimas gracias. De esta manera entonces vamos a hacer una nueva pausa y ya regresamos con más. Hablemos de. Manu, estas flores son para ti y para nuestras vecinas que ven el programa. Juanpa, no me esperabas de regalo, qué sorpresa. Pero el verdadero regalo es el programa especial que tenemos para ustedes las mujeres. Por eso nos vemos el próximo sábado a las 3 de la tarde por Telemedellín. Esto es EPM va Camino al Barrio. Camine, pongamos las flores en una agüita. Sí, están muy bonitos estos colores, Juanpa, gracias.
Promo, aquí te ves el cine. ¿Listo sonido? Graba. ¿Rueda cámara? Ruedan. ¡Acción! Where are you, Michael? I'm in the place you told me about. Change of plans, my friend. I need you to come here immediately to pick me up. Then tell me, what's the new plan? We will go to the desert to destroy that damn car. Okay, okay. ¡Corte! Bueno, muchachos, muy bien todo. Vamos a rodar la segunda secuencia. ¿Listo sonido? Grabando. ¿Listo cámara? Rueda cámara. Rueda claqueta. ¡Acción! Una película puede durar 2 horas, pero lo que despierta en ti dura toda la vida. Ven y descúbrelo en Aquí te ves el cine, todos los miércoles a las 9:30 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves. ¡Corte! Entonces, bien. Sí, esta la vi muy bien. ¿Cómo la viste? Bien. De ritmo y de diálogo muy bien. Y bien, vamos a rodar la que sigue, entonces, ¿cierto? Bueno. Está fácil, está viniendo. Hablemos de El Mundo. Muy bien, muchas gracias por continuar con nosotros en Hablemos de, y por supuesto que en Hablemos del Mundo, esta microsección para dar un vistazo a lo que está pasando en el mundo en diferentes países, no podíamos pasar de largo lo que está sucediendo con este conflicto en la Media Luna, conocido para nosotros como el Medio Oriente. Por eso queremos presentarle unas cifras que resumen cómo han sido estas hostilidades, los ataques y las respuestas, también los contraataques de Irán a la ofensiva de Israel y Estados Unidos. Primero, hay que partir del hecho de la noticia, y es que el pasado fin de semana Israel y Estados Unidos decidieron bombardear 6 ciudades de Irán con el argumento de desarticular, desmantelar el programa nuclear iraní. Hay que decir que el programa nuclear iraní no era solamente la destinación de la energía nuclear para el desarrollo de armas nucleares, sino para diferentes usos que querían darle en este país, que es considerado como un régimen teocrático, donde la iglesia, en este caso la iglesia chiita o la versión chiita de los musulmanes, que es una rama más ultra ortodoxa, más fundamentalista, pues tiene el poder absoluto, o lo tenía al menos con este líder absoluto, Ali Khamenei, que fue posteriormente dado de baja en uno de estos operativos. Vamos a ver entonces cómo fue la respuesta de Irán a los ataques de Israel y Estados Unidos. Esos son los ataques de Irán. Primero, uno de los ataques se concentró en la sede del primer ministro de Israel en Tel Aviv, Benjamin Netanyahu. Ese ataque fue entonces perpetrado por Irán como respuesta a los ataques de Israel y Estados Unidos. Se atacaron también bases en Arabia Saudita, una refinería. Se atacó Bahrein, que es otro país de la región, allí lo podemos observar en el mapa. También se atacó a Qatar y a Kuwait, 2 países también ubicados en el Golfo Pérsico. Los Emiratos Árabes Unidos, un país también importante en la región, fue atacado también por Irán. Omán y Chipre. Chipre, un país ya ubicado en el Mediterráneo, muy cerca a los límites con el continente europeo. Y también se atacaron embarcaciones en el estrecho de Hormuz, al parecer también pertenecientes al ejército de Estados Unidos. El estrecho de Hormuz es importante para entender la movida petrolera en esta zona del Oriente Medio, por donde pasa gran parte del petróleo, el cual sería también uno de los argumentos por los cuales Estados Unidos estaría interesado en entrar en esta puja armada contra Irán, el control también que ejerce Irán sobre el petróleo en el mundo.
Pero veamos entonces cómo fueron esos primeros ataques cometidos el día sábado temprano contra Irán. Los ataques entonces de los países aliados, que son estos que voy a nombrar: Israel, Estados Unidos, Reino Unido, que también dispuso de bases para que el ejército de los Estados Unidos pueda desarrollar sus operativos. Francia también, que mostró los dientes, por decirlo así, con esas armas nucleares en un acto de campaña, también un acto importante del presidente Emmanuel Macron. Alemania, Jordania, Arabia Saudita y estos países en el Medio Oriente: Qatar, Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes, Omán y Grecia en Europa, aliados entonces contra esta ofensiva de Irán. Veamos dónde se concentraron los ataques de Estados Unidos en Irán, que no fue solamente en la capital Teherán, sino que fue en otras ciudades. Teherán concentró los principales ataques, entre ellos contra el búnker del líder supremo Ali Khamenei, pero también en la ciudad fronteriza de Tabriz, que limita con Irak. También en otras 5 ciudades de la región fueron entonces los ataques. ¿Qué es lo que viene y qué podemos entonces avisorar para esta región? Ver entonces cómo va a ser el reacomodo de el mandato y el liderazgo también que tienen allí los musulmanes en Irán, esta rama chiita a la que pertenecía el líder supremo, ver cómo se reacomoda y también cuál va a ser la respuesta de los aliados, que ya están entonces cerrando filas para lo que pueda ser esta ofensiva. Es un poco entonces, Nicolás, Susana, el resumen de lo que está pasando en el Medio Oriente. Gracias, Juan, por hablarnos del mundo. Pues, Susana, llegamos al final, complacido una vez más de estar en Hablemos de. Así es, Nico, muchísimas gracias, Juan Guillermo, y a ustedes, por supuesto, por acompañarnos una vez más aquí en Hablemos de. Los esperamos el próximo jueves con un nuevo tema de conversación. Una feliz noche. En Noticias Telemedellín, Hablemos de.